Jesús y especialmente reconocerlo en la fracción del pan, es decir, reconocerlo en la celebración de lo que Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén. Muy bien, espero que hayan vivido esta Semana Santa de una manera muy especial, que los frutos que nos trae la resurrección de Jesucristo los podamos también compartir con las demás personas, especialmente con aquellas personas que no conocen de Dios o se han apartado de Dios por diversas maneras. Pidámosle al Señor que esa experiencia maravillosa de la Pascua nos permita volver a reafirmar nuestra fe, nuestros compromisos como bautizados. Y para eso estamos teniendo la oportunidad de encontrarnos con algo muy bonito que a través de la iglesia, más bien Dios a través de la iglesia nos ha dejado unas enseñanzas que tenemos que llevar a la práctica de la vida cristiana para, para nuestro fortalecimiento de la fe. Lo que busca el catecismo y lo que busca la formación cristiana es fortalecer nuestra fe, no convertirnos en doctos en sagradas escrituras o en teología, sino fortalecer nuestra fe. La última vez que nos encontramos hablábamos del tema de la dignidad humana en el numeral 1699 del Catecismo de la Iglesia Católica. Veíamos toda esa necesidad que tenemos no solamente de recobrar la dignidad que el pecado nos arrebata, que el pecado nos quita, porque algo que nos nos hace dañar el pecado, no solamente es la relación con Dios, sino que vamos perdiendo esa dignidad humana. El ser humano es ser humano cuando cada día se asemeja más a Dios, no solamente con sus palabras, sino con sus hechos. Y muchas veces lo que hace el pecado es desfigurar esa imagen de Dios en cada uno de nosotros. Y al desfigurar esa imagen de Dios en cada uno de nosotros, pues vamos perdiendo esa dignidad humana. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros también en relación con nuestros hermanos, ayudar a recobrar esa dignidad humana, ayudar a que todos podamos recobrar esa dignidad humana. Entonces, eso fue lo que vimos la última vez. Quisiera hacer un repasito, un sondeo de lo que sigue a continuación de una manera un poquito más rápida para poder avanzar en este estudio del Catecismo de la Iglesia. En el numeral 1716 se nos habla de las bienaventuranzas, que es un pasaje de las Sagradas Escrituras en el que encontramos en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 5, del versículo 3 al versículo 12, donde nos habla de la nueva vocación humana, ¿sí? De la nueva imagen que el hombre recobra acercándose a Dios. Por eso, el que es bienaventurado es el que está cerca a Jesús y el que está cerca a la predicación de Jesús. Con ese sermón de la montaña o el sermón de las bienaventuranzas, Jesús nos quiere ayudar a encontrar a nosotros el verdadero sentido de lo que tiene el sufrimiento, el sentido que tiene el que promueve la paz, el que promueve tiene limpio el corazón, el que busca la paz, el que a veces es injuriado, criticado, señalado por causa del evangelio. ¿Cuántos de los que están hoy aquí esta noche seguramente ha tenido ciertas confrontaciones con algunas personas cuando de pronto tú quieres hablarles de Dios, quieres hablarles de la palabra, quieres invitarlos a hacer un proceso de conversión en su vida, quieres acercarlos a Dios? ¿Cuántas veces sufrimos esas cosas? Y a veces perdemos también como el sentido, y a veces nos podemos preguntar, bueno, ¿qué razón tiene esto, no? ¿Qué razón tiene de que yo me haga enemigos por la fe?
o qué razón tiene que yo tenga confrontaciones por las personas? Pues el Señor le está diciendo, bienaventurado el que lucha por la paz, porque es el del reino de Dios, hace parte del reino de Dios. Y muchas personas, y nosotros somos testigos de eso, no solamente en nuestro país, sino en muchos lugares, en muchas civilizaciones y en muchas épocas, han dado un testimonio vivo de las palabras de Jesús. Incluso algunos han entregado hasta su propia vida. No solamente los mártires en el Coliseo Romano en los primeros siglos de la era cristiana, sino en la actualidad. Hay muchas personas que son injuriadas y de pronto ustedes pueden ser parte de esas personas. Cuando alguien lleva un rosario, está rezando el rosario, lleva una cruz o está haciendo el Getsemaní o está rezando, cuantos reciben esa clase de confrontaciones con las demás personas. Pues el Señor nos está pidiendo que no perdamos esa fe, que no perdamos ese deseo de anunciarlo. Y en estos días, aquí quiero hacer un paréntesis, es lo que nos regala la Pascua. Mire, el sentido del cristiano, queridos hermanos, está en la resurrección. Eso es lo que le da fuerza al cristianismo. La cruz es lo que el mundo nos ofrece. ¿Qué le ofreció el mundo a Jesús? Una cruz, parte del sufrimiento, del dolor, de la confrontación, de todo lo que es el mundo. ¿Y cómo asume Jesús en la cruz, esa cruz? Con fuerza, la asume, la toma en sus manos, la lleva, la carga, no se desprende de ella, asume el sufrimiento y el dolor, es decir, la humanidad, lo que ofrece el mundo lo asume el Señor. Pero el sentido del cristianismo está en la resurrección. Por eso nosotros no podemos quedarnos en la cruz. La cruz es la vida, pero también tenemos que vivir la experiencia de la resurrección. Y es aquí donde se emergen todas las victorias. La victoria del bien sobre el mal, la victoria de la luz sobre la oscuridad. Nunca gana el asesino, gana la víctima. Nunca gana el deshonesto, el tramposo, el mentiroso, gana el que dice la verdad, el que actúa correctamente. Ese es el triunfo de la luz sobre la oscuridad. Aunque vivamos en un mundo donde parezca que la maldad reina, donde parezca que el que va por el camino torcido, el que hace las cosas mal, es el que impera, el que progresa, eso es una falsedad, una falsedad. A veces la gente a veces le dice a uno, padre, pero mira aquel que no viene a misa y le va bien y tiene caso, tiene casa, tiene carro, tiene plata, viaja. Hermano, la vida no se trata de eso. El progreso humano o el avance humano o la cuestión económica no hace parte esencial de lo que significa la vida espiritual. Mucha gente mide el progreso material como que tiene que ver con la vida espiritual. Entonces, yo rezo o yo oro o yo voy a la iglesia para hacerme millonario, para hacerme rico, para tener todas las comunidades del mundo. Yo oro, voy a la iglesia, soy cristiano, cumplo mis compromisos porque quiero ganarme la salvación, porque quiero ganarme la salvación. Porque esa mentalidad progresista a nivel material es una mentalidad protestante. El protestante es el que le vende a la gente la idea de, ven aquí que hoy vas a progresar, saca tus billetes de 10,000 y se te van a convertir en millones y millones, y sale el pastor vestido en un traje de 2 millones de pesos y en un carro último modelo. Lo que yo tengo lo tienes tú, el progreso. No, es una falsedad, es una mentira. No significa que el cristiano, el católico, tiene que andar mendigando, tiene que andar harapiento, tiene que andar oliendo mal. No, no se trata de eso. No se trata de eso. No se trata de eso. Pero no podemos confundir y mucha gente, ¿por qué los movimientos protestantes son tan álgidos y por qué encierran a una gran cantidad de personas en un garaje?
No es por la salvación, hermanos, no es por la salvación, no es por la cruz, es porque a usted le van a aumentar sus pesos, es porque usted está diezmando y esos diezmos se irán a transmitir, a convertir en más plata. No se trata de eso. Jesús jamás prometió eso. El que quiera seguirme, que tome su cruz y me siga. El Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Jesús en ningún momento dijo, vengan, que el que venga conmigo, mejor dicho, tiene un camello, le van a llegar 2 camellos. El que era pobre ahora va a ser rico. No. Bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. Entendiendo el sentido de la pobreza, ¿no? La pobreza, entendiéndola en ese sentido, no solamente desde el sentido material. Nosotros cuando hablamos de pobreza nos imaginamos mirarnos en el bolsillo y no tener nada. No, tener todo en el corazón, ese rico. Tenemos una riqueza espiritual muy grande. Por eso es necesario transmitir eso, porque mucha gente a veces dice, no, es que yo desde que me volví testigo de Jehová, o que desde que me volví mormón, o me volví yo no sé qué más, o de la secta de Pepita Mendieta, o de la secta de encerrarlos en un garaje, les dan jaleas al final, o les dan gelatinas al final. Ahora ya soy millonario, tengo plata, ¿sí? Entonces coja el teléfono y llame en la mañana a estos brujos que transmiten por radio y le van a dar sus números de la lotería y usted siga ya y alimentando esa falsa idea. Es una falsa idea de que el cristianismo y que el catolicismo tienen que ver con todas las cuestiones que tengan que ver con la parte material. No es así. Bienaventurados los pobres en el espíritu, porque ellos es el reino de los cielos. Entonces tenemos todo ese tema de la dignidad humana que nosotros tenemos que trabajar. Hay un artículo que es el número 3 en el numeral 1600, en el parágrafo 1630, que habla de la libertad con responsabilidad. Dios nos da una libertad absoluta para que nosotros decidamos en esa libertad seguirlo o no seguirlo. Muchas veces nosotros hemos escuchado esto de que los católicos cada día disminuyen más. Muchas veces nos preocupamos de que las iglesias estén vacías. Muchas veces nos preocupamos de que el grupo que estaba creciendo tanto el día de mañana disminuyó. No, es que imagínense que empezamos Getsemaní con 40 y ahora vamos 10. Pues esos 10 eran los que tenían que quedarse. No. Nuestra religión y el cristianismo no se basa en un proselitismo religioso, no es un proselitismo religioso y de adeptos. No se trata del carné que me ratifique a mí como católico, ¿no? No se trata de números, no se trata de números. Y a veces la gente se preocupa, es que los católicos son menos, son menos. Ojalá seamos menos, pero seamos buenos, seamos los que somos. Lo mismo en los movimientos dentro de la iglesia, a veces se miden por la gran cantidad. Uy, es que vinieron casi 200 personas al cenáculo. Uy, es que vinieron 200 personas al retiro. Y de esas 2 personas se comprometieron. 2 o 3 personas realmente sintieron la conversión. En esos días en los que yo terminaba la celebración de la Semana Santa, veía gran cantidad de personas en el Vía Crucis, en las celebraciones, y personas que yo nunca había visto en la iglesia, ¿sí? Sino que somos católicos de Semana Santa, ¿sí? Pero hubo un grupito de niños, de acólitos que se acercaron a esta Semana Santa y al final de la Semana Santa me dijeron, Padre, queremos seguirnos formando como acólitos y queremos formar un grupo que se llama Servidores del Servidor, ¿sí? Y queremos venir cada día más a la Eucaristía y queremos aprender más de Dios. Con esto fue suficiente la Semana Santa. Sí, ya, este era el fruto que esperábamos en la Semana Santa. ¿Sí? Eso es lo que espera el Señor, no gran cantidad, ¿sí? En el apostolado de la preciosa sangre de Cristo, ustedes mismos han vivido esa experiencia. ¿Cuántos han comenzado? ¿Cuántos han hablado mal del Papa? ¿Cuántos se han retirado? ¿Cuántos no les gusta estar en el orden que tiene este apostolado?
¿Cuánto les cuesta seguir las directrices? ¿Cuántos? ¿Sí? Entonces no se trata de la acomodo, de lo que a mí me guste, ¿sí? Sino de cómo yo voy creciendo. Y la iglesia precisamente se trata de eso, ¿no? Por eso no se trata de número. Uy, padre, es que, mire, la iglesia antes era llenísima, ahora. Pues bueno, estas eran las personas que realmente estaban comprometidas con la iglesia, ¿sí? ¿Cuántos de ustedes, aquí hay personas que es muy importante hablar esto, que es de la madurez espiritual? Nosotros tenemos que ser maduros espiritualmente. Hay personas que en las parroquias no vuelven porque el padre les miró feo, porque el padre les dijo alguna palabrita, porque el padre hizo un comentario, porque es que el padre es feo, porque es que el padre no me gusta, es que el padre habla así. Entonces, mi fe y mi experiencia espiritual y mi vida religiosa depende del sacerdote de turno, del obispo de turno, del papa de turno. No, es que yo era católico hasta que estaba Benedicto XVI. Es que yo era católico hasta que estaba Juan Pablo II. Usted nunca fue católico. Usted fue simplemente un adepto. Simplemente seguía los principios de una persona que, que tenía un cargo la responsabilidad de la iglesia. Nosotros seguimos es a Cristo, ¿sí? A Cristo. Ese es nuestro modelo a seguir, nuestro faro a seguir, nuestra luz a seguir, nuestra palabra a vivir es a Jesucristo a través de la iglesia, y tenemos que ser respetuosos de la iglesia. Hay cosas que de pronto no nos puedan gustar, hay cosas de las cuales nosotros dentro de nuestros criterios personales lo vemos desde nuestra propia filosofía, nuestra forma de pensar, pues simplemente, si entonces yo, significa que no he estado bien formado. ¿Por qué estamos haciendo esta tarea, encontrarnos estos días? Porque queremos profundizar en el catecismo y tal vez necesitamos profundizar mucho más, profundizar mucho más. No, yo llevo 18 años como sacerdote y hay cosas de pronto que mis superiores de la congregación no estoy de acuerdo, pero yo no estoy en la congregación por este sacerdote o por aquel, sino por los ideales del fundador y de lo que es la congregación de los misioneros de la preciosa sangre. Y lo mismo como sacerdote diocesano, lo mismo como miembro de un apostolado, ¿no? Y lo mismo como cristiano. La Iglesia Católica, cuando ustedes no sé si participaron presencialmente de esas liturgias maravillosas de esta Semana Santa, es una cosa riquísima. Esto no lo tiene ninguna otra religión y no es porque yo esté haciendo propaganda, no, es una cosa riquísima. Esa liturgia, esa vigilia pascual es lo más lindo que pueda uno encontrar. Si uno vive la vigilia pascual paso a paso, la bendición del fuego, la bendición del cirio pascual, la entrada del cirio, el pregón pascual, que es una cosa divina, un canto hermosísimo, la lectura del Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, el aleluya, el gloria, la epístola, el evangelio, encender los cirios, todas esas cositas que son matices que tiene toda una liturgia tan linda, tan bien preparada. Es una cosa que a uno lo enriquece personalmente muchísimo. Pero si nosotros nos profundizamos y vamos a lo profundo de lo que es la liturgia, que eso también lo habla el catecismo de la Iglesia Católica, lo habla precisamente en todo el tema de lo que es la liturgia, lo que significa la liturgia. Cuando nosotros profundizamos en la liturgia, por eso, queridos hermanos, qué importante es cuando yo voy a leer. Cuando yo voy a leer, no voy a leer, voy a proclamar la palabra de Dios. Tener cuidado con las palabras que yo digo, cómo pronuncio, cómo me dirijo a los demás. O sea, todo eso es muy importante, ¿sí? Todo eso tiene un juego, un matiz que profundiza realmente lo que es la liturgia y lo que es el mensaje de la liturgia. El mensaje de la liturgia es Cristo, es comunicar a Cristo, es transmitir esas enseñanzas de Jesús, es transmitir esa palabra del Señor. Entonces, todo eso nos trae una nueva vida,
una nueva forma de ver nuestro cristianismo, y lo otro es que toda esa parte celebrativa de la Semana Santa tiene que llevarnos ahora a una vivencia. Jesús le dice a sus discípulos, vayan a Galilea, nosotros tenemos que ir a la Galilea, vayamos a Galilea. ¿Cuál es nuestra Galilea? Nuestro trabajo, nuestra familia, nuestros lugares que acostumbramos, las personas con las que nos encontramos a tomarnos un café, las personas que están a nuestro alrededor. Esa es nuestra Galilea. ¿Y a qué vamos a esa Galilea? A anunciar el reino de Dios, a anunciar el reino de Dios. Y Dios nos da lo que estaba diciendo ahora, la libertad en la cual yo asumo eso o no. Y eso hace parte de la dignidad. La dignidad del ser humano, como lo hablamos la otra vez, hace parte de la libertad que Dios nos ha dado. Que Dios nos ha dado para que nosotros podamos asumir sus enseñanzas y vivirlas profundamente. Bueno, todo este capítulo de la dignidad habla también del tema de la solidaridad, todo el tema de la gracia, también todo lo que tenga que ver con, todo lo que tiene que ver con el pecado, con todas estas cosas que muchas veces nos alejan y nos apartan de Dios. Vayamos ahora al numeral 2052, donde nos habla de los 10 mandamientos. Cuando nosotros seguimos al Señor y nos da el Señor, nosotros nos dignificamos como seres humanos, el Señor también nos da unas instrucciones o nos quiere dar no digámoslo manual, porque eso sonaría como muy arbitrario, sino más bien como unas enseñanzas, como para que nosotros podamos manejarnos bajo ellas, que son los mandamientos de la ley de Dios, que nosotros sabemos cuáles son. Y cuando nosotros hacemos referencia a los mandamientos, nos vamos al libro del Éxodo y nos vamos al libro del Deuteronomio. El libro del Deuteronomio, que es un libro del Antiguo Testamento, habla de todo lo que es la ley, las enseñanzas, los mandamientos, donde hay para el pueblo judío una gran cantidad de preceptos, una gran cantidad de mandamientos, que para el pueblo judío es muy importante cumplirlos. Esto es muy importante entenderlo. El pueblo judío es muy cumplidor de las normas y de las leyes y todas las enseñanzas que dejó Moisés y los profetas. Eso lo vemos nosotros en sus tradiciones, en sus vivencias, ¿sí? Ya cuando llega Jesús y encuentra que el pueblo judío es muy tradicional en esto, Jesús nunca va en contra de la ley. Eso hay que tenerlo muy claro. Y los fariseos, los letrados, ellos estaban empecinados en quitar del camino a Jesús, porque era una piedra en el zapato para sus propios deseos y propósitos. Y quisieron acusarlo de todo. Jesús no vino a abolir la ley, ni vino a abolir a los profetas. Él lo que vino fue a que esos mandamientos, a enseñarnos a que esos mandamientos, a que esas normas tener vida, es decir, tienen que tener una experiencia personal. Y por encima de eso, vamos a lo que hablamos anteriormente, está el ser humano, está la dignidad del ser humano. Yo no puedo decir que yo amo a Dios si yo no amo a mi hermano. Yo no puedo decir que yo amo a Dios si irrespeto a mi hermano, si no lo valoro. Yo no puedo decir que yo amo a Dios si no soy solidario, si yo no vivo las bienaventuranzas que hablábamos ahora, si yo no perdono de corazón, si yo no estoy en ese proceso de perdonar y no puedo. Las heridas siempre van a estar allí, siempre van a ser parte de nuestra propia vida, ¿sí? El dolor no va a desaparecer. Cuando nosotros vemos la imagen, y creo que ahora en Semana Santa, ustedes tuvieron la oportunidad de ver la imagen de la Virgen, especialmente la Virgen dolorosa. La Virgen tuvo ese dolor de su hijo y lo vivió, ¿sí? Ella estaba acompañando a Jesús y fue una madre que sintió el dolor. Cuando Jesús muere en la cruz, su corazón se partió en 1000 pedazos, como una madre natural que le masacren a su hijo y se lo vuelvan añicos y se lo pongan en sus brazos. Perdón, cualquier madre va a sentir ese dolor,
ese dolor, el sufrimiento, todo lo que pudo pasar por el corazón de la Santísima Virgen María, rabia, desesperación, todo lo que una madre pueda vivir en esos momentos. Entonces, nuestra madre vivió ese dolor. Cuando Jesús resucita, ¿sí? La resurrección de Jesús nunca va a quitar esa herida del corazón de la Santísima Virgen María. Ella sentía el vacío de no tener físicamente a su hijo, pero un, un bálsamo para su vida es la fe, la esperanza, lo que la mantuvo a ella viva durante mucho tiempo, que era la esperanza de la resurrección, la esperanza de encontrarse al final de sus días con su Hijo Jesucristo, la esperanza de que todos nosotros anhelamos algún día encontrarnos con nuestros seres queridos cuando Dios nos llama ya a este mundo y contemplar la resurrección. ¿Quién de los que está aquí no desea poder algún día volver a abrazar a sus seres queridos? ¿Quién no desea algún día encontrarse con la Santísima Virgen María, con el Señor? Todo eso nos lo da la resurrección. Pero el dolor estaba ahí, el dolor estaba ahí, el dolor permanece ahí. A veces nosotros nos damos duro cuando decimos es que yo no soy capaz de superar este dolor y tengo este dolor y tengo este dolor. Tenemos que vivir muchas veces con ese dolor. Sanar una herida no significa que algunos de los que están aquí hicieron un retiro conmigo precisamente sobre el tema de la sanación de las heridas y hablábamos de todo lo que significa esa clase de heridas, cómo poder empezar a hacer un proceso de sanación de las heridas, que eso no es de la noche a la mañana, eso es un proceso que hay que hacer. Entonces, en medio de todo eso, Dios nos da unas normas, nos da unos principios, se los dio al pueblo de Israel, y Jesús lo resume en un solo mandamiento, que es el amor a Dios y el amor al prójimo. Allí está resumido ese decálogo de la tradición del pueblo de Israel. Está allí. La unidad del decálogo la da Jesús en el mandamiento de amar a Dios y amar al prójimo. Un mandamiento. ¿Qué nos manda el Señor? Amar a Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Jesús resumió todos los deberes del hombre para con Dios en estas palabras. Amarás a Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y a tu hermano mismo. Mateo capítulo 22, versículo 37 y en el Evangelio de Lucas en el capítulo 10, versículo 27. Y bueno, en ese numeral 2083 encontramos pues todos los mandamientos, amarás al Señor tu Dios y lo servirás. ¿Qué significa eso? Vivir la fe, vivir la esperanza, vivir la caridad, ¿sí? A Él solo darás culto, adorar al Señor, la oración, el sacrificio, las promesas y votos. Cuando nosotros decir amar a Dios sobre todas las cosas, no jurar su santo nombre en vano, no solamente es decir juro, como muchas veces los niños o los jóvenes lo hacían en sus juegos, en sus conversaciones con los demás, sino es también entregarle al Señor una fidelidad a Él. Muchas veces hacemos promesas a Dios que no cumplimos. Ahí estamos prometiendo cosas que no podemos cumplir o las hemos fallado. A veces uno encuentra personas que dicen, ya el Señor me hizo el favor, ya no lo necesito. Bueno, y lo que tú le has prometido, que Señor, yo voy a prometer que voy a cambiar, que voy a ser distinto, y volvemos otra vez. Estamos fallando contra ese mandamiento, ¿sí? Entonces encontramos todas estas cosas, todo el tema de la superstición, de la idolatría, donde muchas veces cambiamos a Dios o cambiamos la cruz, lo que yo estaba diciendo anteriormente, por una lectura de cartas, por riegos, por todas estas cosas que a la hora de la verdad son falsas imágenes del mal que se camuflan. Y son cosas que las personas muchas veces quieren porque nadie quiere pasar por la cruz, todo es el facilismo, yo sigo a Dios porque me va a dar casa, porque me va a dar carro, porque me va a dar una lavadora nueva, porque me va a dar un marido nuevo, una esposa, yo sigo a Dios
porque yo estoy en esta secta de garaje, porque es que ahí estamos progresando materialmente, yo doy y recibo, y recibo, y recibo. Mucho cuidado con eso. Mucho cuidado con la superstición, con la idolatría, con cosas de pronto que se camuflan allí. En estos días de muchas cuestiones de la nueva era, la adivinación, de la magia, muchas cosas en las cuales inclusive se toman elementos de la vida religiosa cristiana católica y los dañan, los ensucian, ¿sí? El tema de los ángeles, como el tema de la angelología ha sido tomado por la nueva era, y hay personas que se ponen a jugar con fuego y luego terminan quemados, ¿sí? Hay personas que le ponen alimentos y manzanas y peras porque van a venir los ángeles a comer. Después, cuando ya les mete el diablo, ya después buscan la manera de cómo sacarlo de la casa. Eso es muy importante entenderlo. Es muy importante que nosotros tengamos una fe, no solamente madura, una vida espiritual madura, crecer espiritualmente, madurar espiritualmente, porque eso también es un infantilismo en esa religión que simplemente termina convirtiéndose en religión de religión simplemente de recibir cosas, ¿sí? Entonces, ese sincretismo religioso es muy delicado, que hay que nosotros tener mucho cuidado en ese sincretismo religioso, ¿no? En ese sincretismo religioso. Entonces, pidámosle al Señor, pues, que nos ayude a que podamos nosotros tener una fe cada día más limpia. Eh, Nuestro padre San Agustín decía que una fe entre menos milagros y menos cosas así es más madura, y tenemos que madurar en la fe, tenemos que ser cristianos maduros y evitar esos sincretismos religiosos en los que a veces nos podemos encontrar. Entonces, este mandamiento habla de amar a Dios y amar al prójimo es poner a Dios siempre en primer lugar y no esa clase de adivinaciones. Entonces, otro elemento también que nos habla el catecismo en el numeral 2123 es el tema del ateísmo. Esto lo encontramos muchas veces en personas que evitan comprometerse con Dios. Muchas veces encontramos, y seguramente a muchas personas de las que están aquí, con jóvenes que dicen, no, yo no creo en Dios. ¿Para qué? Dios es una invención, Dios es una idea que nace del ser humano. Esto, mejor dicho, no se preocupen, que eso es una cuestión que viene inclusive desde los filósofos. La filosofía de pronto fundamentalismo se ha enraizado en acabar con la idea de Dios, ¿no? Con la idea de Dios. Y en matar a Dios siempre ha sido, el ideal de algunas personas ha sido matar a Dios, acabar con Dios. Dios como que les estorba, Dios les causa rabia, y encontramos un ateísmo, inclusive a veces hasta un ateísmo práctico, ¿no? Mejor no creer en Dios para no complicarse la vida, como si Dios le complicara la vida a las personas. Si Dios nos complica la vida a nosotros, estamos perdidos. Si creemos que Dios está para complicarnos la vida, y hay personas que hablan así, yo no creo en Dios, no me quiero complicar, no me quiero complicar, quiero vivir la vida, simplemente vivirla y ya, vivir la vida por vivirla, ¿sí? Puro filósofo francés, un filósofo francés, Sastre, quien hablaba precisamente eso, ¿no? Yo no me quiero complicar la vida. Y luego, cuando él se estaba a punto de morir, exigía y pedía a sus discípulos que le llevaran un cura para confesarse. Y sus discípulos no se lo llevaron, ¿por qué? Porque no quisieron quedar mal con su maestro y que toda su ideología se fuera al piso. A veces, no sé, el ser humano comete unos errores tan garrafales que lamentablemente cuando viene la conciencia a recriminar todas esas cosas, ya es demasiado tarde. El agnosticismo también. Cuando hablan acá de muchas veces nuestros hermanos separados nos critican a nosotros de que nosotros
tenemos una falsa idolatría de las imágenes. Miren, cuando estábamos hablando nosotros de liturgia, la liturgia trae unos símbolos y unos elementos muy importantes. Nosotros no nos quedamos en el símbolo, nos quedamos en lo que se llama la transignificación, lo que en teología se llama transignificación. ¿Qué me transmite a mí eso? Por eso el tema de la liturgia también nos habla de las imágenes. Miren, en estos días les quiero comentar algo. No sé si Marta tiene una fotografía donde yo estaba predicando el Viernes Santo con la imagen de Cristo agonizante. ¿Sí? ¿Y por qué? Yo les mostraba a las personas en la predicación del Viernes Santo la imagen del niño Jesús. Del niño Jesús que nosotros colocamos en nuestro pesebre, ¿cierto? Usted mira al niño Jesús, que ve ternura, amor, le dan ganas de apachicharlo, de darle besitos y de cambiarle el pañal y el niñito y todo lo que es un niñito, ¿no? Usted es un niñito recién nacido y mejor dicho le borona el corazón, ¿sí? Eso es lo que es Dios. Dios es eso, ternura, amor, compasión, todo lo que Dios nos da a través de ese niño. Eso es lo que Dios viene a traernos. Eso es lo que Dios viene a mostrarnos. Por eso dice Dios, por eso dice el Evangelio, la palabra dice, ojalá sean como niños, ¿sí? Porque de ellos es el reino de los cielos, porque esa es la imagen de Dios. Y luego, después de hablar de toda esa imagen, de lo que es la imagen del niño recién nacido, de lo que es la imagen del recién nacido, les predicaba a las personas y les mostraba el rostro del Cristo agonizante. Y les decía, esto fue lo que nosotros le devolvimos a Dios. ¿Qué nos dio Él? Un niño hermoso, divino. ¿Y nosotros qué le devolvimos? A un hombre desfigurado, que ni siquiera se le podía ver el rostro de su sangre derramada en la cruz. Ese Cristo agonizante que ustedes tienen en sus casas, que tienen en sus Getsemaní, que tienen ya los que han sido consagrados, miren ese Cristo. Esa es la respuesta de la humanidad al amor de Dios. Nos da vergüenza lo que nosotros le devolvimos a Dios. Nosotros le devolvimos a su Hijo vuelto a nada. Lo que únicamente se asemeja a esa imagen es que el niño Jesús está con sus pañalitos, desnudo, y nosotros le volvimos a ese mismo niño hecho hombre, desnudo, pero ultrajado. Esa imagen, ¿qué significa para mí? ¿Qué representa para mí? Mirar a ese rostro de ese Cristo agonizante, ¿qué significa? Podemos decir, no, yo no estaba ese día, yo no estaba dando latigazo ni nada, pero mis pecados, lo mismo, mis pecados, mi falta de amor al prójimo, mi falta de amor a Dios, mi falta de compromiso con mi iglesia, mi falta de vivir profundamente el amor a Dios, el amor al prójimo. Todo eso es el reflejo de lo que nosotros le devolvemos a Dios. Dios nos dio un niño y nosotros le devolvimos un hombre vuelto nada. Entonces, yo no estoy adorando esa imagen. Me está diciendo a mí algo. Una imagen de la Santísima Virgen María, un rostro de una madre sufriente, como la madre dolorosa, el rostro de la madre divina mostrándonos el rostro compasivo de Dios, ¿sí? Toda una serie, eh, de cosas tan importantes que nosotros tenemos que vivir y profundizar, ¿no? Todo eso lo encontramos nosotros en los mandamientos, el mandamiento de amar a Dios sobre todas las cosas. El tercer mandamiento es santificar las fiestas, ¿sí? Todo el tema del domingo. El domingo es un día que ahora en nuestro mundo actual y ahora en el tema de la pandemia se ha convertido no en el domingo, día del Señor, sino en el domingo, día de la bicicleta. Todo el mundo ahora saca su bicicleta, bicicleta por aquí, bicicleta para allá, y ya he escuchado en algunas ocasiones por la prensa que el domingo es el día de la bicicleta.
El domingo es un día del Señor. Y en esto es importante admirar, por ejemplo, alguna vez tuve la oportunidad de estar en Tierra Santa, ver el respeto que tienen los judíos hacia el sábado. Jóvenes, adultos, niños. Usted en un hotel en Israel no va a encontrar que el día sábado se atienda a las personas, porque es el día del Señor, ¿sí? Es el día del respeto. Nosotros el día ya se nos convierte en otra cosa totalmente distinta. Ya el día es, ¿sí? Si vamos a misa no nos importa, si es preferible quedarnos en la casa viendo televisión, y muchos padres y muchas madres le alcahuetean a sus hijos de no asistir a misa por no dañarles la libertad, ¿sí? Libertad de conciencia. Usted tiene derecho a con su hijo hasta los 18 años de formarlo. No pierda esa autoridad en su casa. No perdamos esa autoridad, cómo nos formaron a nosotros, cómo nos educaron. El respeto hacia el Señor empieza desde el respeto del día del Señor, ¿sí? No es el día de piscina, no es el día de hacer mercado. Sí, hay cosas que podemos hacer el domingo porque es un día de descanso, pero ojalá podamos tener esa prioridad, que es el día de ir a la Eucaristía y de una Eucaristía bien vivida, bien sentida, bien participada, ¿sí? Que sea nuestro compromiso, ¿no? Que sea nuestro compromiso, santificar la fiesta, es como vivimos esta Semana Santa. Ahora en el tema de la Semana Santa, todos los políticos, los gobernantes estaban preocupados por las iglesias se iban a llenar, que no, por favor, que no hagan yo no sé qué. ¿Qué era lo que estaba lleno? Bares, discotecas, fiestas, playas, hoteles, lugares de turismo. Eso era lo que estaba lleno. Una hipocresía y una falsedad y unas mentiras que le meten la idea a la gente. Entonces, no vayamos a la iglesia, ¿no? Parece que el COVID solamente saliera en Semana Santa y en diciembre, ¿sí? ¿No? ¿Cómo vivimos la Semana Santa? Ahora todo es virtual, toda la virtualidad, la Eucaristía virtual. Alguien estaba hablando ahorita de la Eucaristía, que en la mano, ahora podemos pensar que la Eucaristía se puede mandar por entrega, por envía, ¿sí? Todo es virtual. No, la virtualidad hace parte, es un elemento, ¿no? Pero no es, la Eucaristía no es virtual, la Eucaristía es presencial. El Señor celebrando su última cena con sus discípulos eh, por Sky o por estos medios. No, no, es una cosa, ¿no? Es una cosa terrible. Bueno, vamos a orar espacio porque creo que hay algunas preguntas acá, Marta, y cortamos aquí para luego seguir con lo de los mandamientos. Algunas preguntas que hay, por favor, algunos comentarios también que algunos quieran hacer. Padre, en el chat, Luz Elena pregunta, Padre, me gustaría que nos explicara sobre la comunión en la mano, porque acá en mi parroquia han puesto obligatoriamente y nos discriminan como grupo por nuestra fe de querer recibirla de rodillas y en la boca. Nos han negado ese derecho. Mire, esto la conferencia episcopal, los obispos han sacado un documento. De pronto, Marta, no sé si lo tienes, y si no lo tienes, yo te lo puedo enviar para que tú lo puedas enviar a las personas, donde no se está dando una obligatoriedad en que la comunión tiene que ser, en que la comunión tenga que ser en la mano. No, los obispos han respetado la decisión de que las personas lo puedan recibir en la boca, ¿sí? Quien dictamina eso es el ordinario del lugar, que es el obispo. El ordinario de la diócesis y el ordinario de la diócesis recomienda a los sacerdotes ciertas recomendaciones de salubridad, ¿sí? Que es el tema de la comunión en la mano. Ahora, la Conferencia Episcopal de Colombia no está imponiendo absolutamente nada de eso. Si ustedes se dieron cuenta en las Eucaristías que celebró el Papa en el Vaticano, allí algunas personas recibieron la comunión en la boca,
¿sí? Entonces, esto no depende no es una directriz general. Hay sacerdotes que se cierran a eso y es el presidente de la liturgia, es el que está dirigiendo la liturgia y es el que toma la decisión, ¿sí? Es el que decide cómo llevar a cabo la distribución de la Sagrada Eucaristía o recomendaciones del obispo. Pero hay lugares seguramente también donde se da la comunión en la boca, ¿no? Es lo que yo puedo decir frente a eso. Padre, le voy a dar paso a María Barrera. María. Gracias, Padre. Buenas noches. Mi pregunta es con respecto a lo del... Si anteriormente era el sábado y para los judíos es el sábado, porque para nosotros es el domingo. Y para preguntarle también acerca de la comunión, porque yo sí la recibo de rodillas y en la boca. Pero mi pregunta sería, o sea, que uno le puede decir al sacerdote, sobre todo aquellos que son bien testarudos, de que uno tiene derecho, uno puede citar algún numeral, alguna carta, alguna cosa en que se diga, los obispos están diciendo que sí la puedo recibir. Por eso te digo, o sea, lo que sacaron los obispos, y esto fue al principio de la pandemia, cuando hubo muchas quejas de los fieles laicos, sobre el poder recibir la comunión en la boca, ellos tomaron esa decisión, ¿sí? Entonces, podemos buscar allí en la página de la Conferencia Episcopal, donde están esas directrices de los obispos, ¿sí? Sobre el tema de poder recibir la comunión en la boca. Entonces se puede recibir la comunión en la boca o se puede recibir la comunión en la mano, ¿no? Es lo que ellos han dictaminado. O sea, es el fiel el que decide cómo quiere recibir el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Pero lamentablemente, como tú misma dices, de pronto hay sacerdotes que no lo desean y no lo promulgan, entonces se cierran a esa posibilidad de poder dar la comunión en la boca. Respecto al domingo, nosotros los cristianos católicos tenemos como día del Señor el día domingo. Por eso para nosotros el Sabbat es el día domingo, que es el día del Señor. No va en contradicción de las leyes mosaicas ni en contra de lo que el pueblo de Israel profesaba. Tú sabes que con Jesús se da una nueva visión y para nosotros el día domingo, por eso la vigilia pascual comienza el sábado, ¿sí? El Sabbat y termina el bueno, termina no, sino comienza el domingo. Entonces, el domingo es el día en que resucitó el Señor. Entonces, el día domingo es el día de Pascua, el día de la muerte, que pasamos de la muerte a la vida. Entonces, para nosotros tiene trascendencia el día del Señor, el día domingo, ¿no? Para nosotros, los cristianos católicos, sabemos que los judíos no creían que Jesús era el Mesías, el Hijo de Dios. Entonces, para ellos Jesús simplemente murió y no resucitó. Para nosotros sí resucitó. Entonces, para nosotros el día más importante es el día domingo, que es donde celebramos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Incluso dentro del misal, dentro de la celebración de la Eucaristía, en el misal decimos el día domingo, día del Señor, día en que Jesús venció la muerte, venció el pecado y resucitó. Por eso para nosotros tiene importancia el día domingo. Padre, Marta. no veo ninguna manito más levantada. Bueno, veo que este tema de la comunión sigue dando todavía mucho que hablar. Muchas cosas todavía en las cuales lamentablemente seguimos en esa dicotomía. Yo sé que es muy difícil para muchos de ustedes que de pronto en sus parroquias tengan que encontrarse con esta realidad y seguramente no es solamente en el tema de la pandemia, seguramente antes
también, cuando el Señor de rodillas y con sus manos puestas en oración y con su velo, tal vez encontraban esta dificultad, ¿no? Nosotros sabemos de la importancia y de lo que significa el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, y lo hacemos no ni porque nos creemos más que los demás, ni por una devoción solamente popular, sino porque para nosotros tiene un significado muy grande, ¿no? Entonces, es una lucha, es de pronto algo que tenemos que seguir trabajando, y pues ojalá pueda haber esa posibilidad de que puedas encontrar sacerdotes que te den esa posibilidad de recibir a Jesucristo en la boca, ¿no? Padre, Bueno, el padre Alfredo en su momento nos dio toda esta información sobre la comunión en la boca y sobre el documento de la Conferencia Episcopal de Colombia. El apostolado tiene precisamente la circular, o lo que tú dices, bajarla por internet de la página de la conferencia. ¿y qué decía? ¿No nos recuerdas qué decía? Que tú la puedes recibir de rodillas, de pies, en la mano o en la boca. Sí, es lo que los obispos han tratado de comunicar, y es eso, o sea, sabemos que nosotros tenemos una iglesia que no impone, no es impositiva, sino más bien es muy, se adecua también a lo que las mismas personas están sintiendo, ¿no? Y sabemos el peligro, lo que significa no solamente, primero, la falta de respeto hacia Jesús. Muchas veces que las personas reciben la comunión en la mano y ni siquiera saben qué es, ¿no? Y también el peligro de lo que significa de muchas personas que puedan llevar la comunión y hacer muchas cosas con ella. Y todo el significado, pues, de lo que es la devoción de la sangre de Cristo, y lo que los mensajes de Bernabé han dicho alrededor de recibir la sangre, el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo en la boca. Bueno, entonces vamos a dejar hasta aquí. Quiero desearles a todos ustedes una vivencia profunda de la Pascua, que ojalá cuando tengamos la oportunidad miremos ese rostro de Jesús agonizante y reflejemos allí muchas veces el dolor, el sufrimiento. La cruz es el espacio, es el lugar donde yo pongo mi sufrimiento, mi dolor, pero también todo eso tiene un sentido, y el sentido no lo da Dios, no lo da absolutamente el Señor. Que vivamos profundamente la Pascua, que vivamos profundamente esa resurrección que es tan maravillosa. Cristo y nos comparte esa alegría de la resurrección. Que la alegría de la resurrección llegue a sus hogares, a sus casas, que el Señor siempre los acompañe, los ilumine, los proteja. Es muy importante eso. Es muy importante la fe que profesamos. Mantengamos firme nuestra fe, nuestra esperanza y nuestra confianza en el Señor. Que el Señor los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muchas gracias, Padre. Que descansen.